Traiga. Bien, seguimos en el segundo domingo de la serie que inició recogiendo la cosecha. Y hoy vamos a hablar de un tema que el Señor ha colocado en nuestro corazón y es llamados ¿a qué? A evangelizar. Hace 8 días hablamos acerca de lo que significaba o por qué más bien teníamos que evangelizar. Pero a veces no sabemos qué es evangelizar. Hablamos de que teníamos que evangelizar porque la tarea era muy grande. Bueno, todo lo que se habló hace 8 días, que usted tiene que recordarlo para que pueda ir engranando en lo que el Señor quiere hablarle. Y déjeme por un momento hacerle una pregunta. Si en este preciso instante se produjera un incendio de grandes magnitudes y usted está allí cerca a ese lugar, ¿cuál sería su actitud? Es un incendio de grandes magnitudes. Usted dice, uy, se está quemando esta manzana, se está quemando esto y nadie ha hecho nada. ¿Cuál sería la actitud que usted tendría? ¿Ah? Auxiliar, ¿qué más? Orar, bien. Llamar, ¿cierto? Avisar, ¿qué más? Y quiero que por un instante usted haga un paralelo en lo que está pasando en la espiritualidad de la gente. En la espiritualidad de las personas hay un gran incendio que se está gestando. Y ese incendio es demasiado grande. Y de hecho la Biblia le da un nombre. ¿Cómo le da el nombre la Biblia a ese incendio? Uy, por allá dijeron infierno. Y así es. Hay un infierno que está ardiendo, que constantemente quiere ¿qué? Consumir a la humanidad. Pero son muy pocos los que se dan cuenta de lo que está pasando. Y entonces por eso el tema de hoy tiene que ver con nosotros, ese llamado que Dios nos hace a evangelizar. Pero usted dirá, pastor, ¿pero qué es evangelizar? Y yo quiero que hoy contestemos a la siguiente pregunta, y es, ¿en qué consiste la evangelización? ¿En qué consiste la evangelización? Y si yo le preguntara a algunos de ustedes en qué consiste la evangelización, ¿qué me contestarían? ¿En qué consiste, a ver, la evangelización? Por aquí, alguien que diga, ¿en qué consiste la evangelización? Por aquí, ¿ninguno? A ver, tranquilos, rompamos el hielo con esa pregunta. ¿En qué consiste la evangelización? Bien, bien. ¿Qué más? A ver, ¿en qué consistirá la evangelización? La evangelización consiste, y quiero que miremos hoy un pasaje en la Biblia que el Señor nos va a regalar y va a hablar acerca de lo que es la evangelización. Quiero que abra su Biblia allí en el Evangelio, en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento,
en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Hechos 11:19. Hechos 11:19. No sé si las Biblias suyas tengan algún título allí. Creo que sí deben tener algún título. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia allí en el título? La iglesia de Antioquía. No de Antioquia, sino de Antioquía. Bien, entonces vamos a hablar acerca de la iglesia y cómo la iglesia de Antioquía tenía algo particular, y es que la iglesia de Antioquía sabía evangelizar. Y vamos a mirar, porque vamos a identificarnos con esta iglesia. Dice la palabra del Señor: los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron a Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje, excepto a los judíos. Y fíjense que en este primer versículo que nosotros leemos está el contexto de lo que está pasando. Dice que esta iglesia era una iglesia que se había dispersado. ¿Y se dispersó por causa de qué? De la persecución, por causa de lo que había pasado con Esteban. ¿Qué había pasado con Esteban? Según el capítulo 7 del libro de los Hechos, a Esteban lo habían apedreado. ¿Y por qué apedrearon a Esteban? Dígale al que está a su lado: por evangelizar. Por evangelizar. ¿Cuántos quieren salir a evangelizar? Tenga cuidado. A Esteban, que es el primer mártir de la iglesia primitiva, lo apedrearon por evangelizar, por anunciar el mensaje ¿de quién? De Cristo. ¿Sí fija? Y entonces, cuando él está anunciando el evangelio, es tan fuerte lo que él dice, que él en su discurso, él habla de Jesús, pero él le dice: ustedes lo mataron. Y los que están allí escuchando el mensaje les dio rabia. Así como a veces le da rabia a usted cuando escucha el mensaje. Le dieron rabia, y entonces ellos no se aguantaron y dijeron: ¿qué vamos a hacer con este hombre? Y entonces lo apedrearon por anunciar el evangelio. Y cuando le quitan la vida a Esteban, automáticamente se desata una revuelta tremenda en Jerusalén contra todos los cristianos, y los cristianos tienen que salir corriendo. Y entonces Lucas, que es el que escribe el libro de los Hechos, el mismo que escribe el Evangelio de Lucas, es el que escribe el libro de los Hechos. Y Lucas tiene en su intención contar lo que pasó con esa iglesia, que un día estaban normal recibiendo sus servicios, sus cultos, y un día le dio a Esteban por evangelizar en la plaza central, y de repente se vino todo lo que se vino. Y entonces ahí miramos que ellos salieron y llegaron ¿a dónde? A Fenicia, a Chipre y a Antioquía. Y hay algo que el escritor quiere decirnos ahí. Cuando ellos llegaron allí, ¿qué hacían? Se quedaron ¿qué? Callados. ¿Y por qué se quedaron callados?
Ahí tenemos que nosotros empezar a imaginar el texto, a entrar en el contexto. Si habían apedreado a Esteban por anunciar el evangelio y ellos salen corriendo y dicen: no, si a este le dieron piedra por anunciar el evangelio, ¿cómo era con nosotros? Y entonces llegaron a esas ciudades y se quedaron callados. ¿Sí o no? Miremos qué dice el texto, versículo 20. Dice: sin embargo, había entre ellos, algunas personas de Chipre y de Cirene, que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. Versículo 21 dice: el poder del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Bernabé a Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Amén. Y quiero que hoy usted tenga esta primera verdad ahí en su corazón, y es que nosotros sí podemos evangelizar. Cuando usted mira el texto bíblico, usted se va a dar cuenta que siempre en alguna parte del territorio va a haber algunas personas que evangelizan. Y a diferencia de lo que está pasando en nuestro contexto, porque usted diría: pastor, pero es que la palabra es difícil, porque pues ellos se quedaron callados porque tenían miedo. Bueno, y los que no, ¿por qué ellos sí evangelizaron y por qué los otros no? El texto es muy intencional a la hora de decir que no importa el contexto en el que nosotros estemos, siempre tiene que haber alguien que evangeliza. Siempre va a haber alguien, sin importar la persecución. La persecución que ellos estaban viviendo era de vida o muerte. Ahora, yo no sé cuál es la persecución que de pronto tengamos nosotros. ¿Cuál es la persecución que nosotros tenemos a veces para evangelizar? Las críticas, muy bien. ¿Qué más tenemos nosotros a veces así como para evangelizar? La pena. ¿Qué dijo el apóstol Pablo acerca de eso? Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios a los que se salvan. ¿Sí ve? Y entonces el evangelismo tiene muchos distractores, tiene muchas persecuciones que nosotros a veces no nos damos ni cuenta. Pero este texto sí es muy intencional, y Lucas lo que quiere que nosotros entendamos hoy es que sí podemos evangelizar. Yo no sé por qué la iglesia no evangeliza, o más bien sí sé por qué la iglesia no evangeliza. Ahora, la iglesia
debe saber por qué no evangeliza. Y yo quiero mostrarle hoy a través de este texto por lo menos 3 aspectos muy importantes de la evangelización, para que usted conozca, porque a veces, vuelvo y le repito, la evangelización es muy desconocida, o a veces tenemos un concepto muy, llamémoslo, ambiguo. ¿Qué es un concepto ambiguo? Que no tiene claridad. Cuando una verdad es ambigua es que parece que sí, parece que no. Y a veces el evangelio o el evangelismo tiene un concepto muy errado, porque a veces, por ejemplo, ahorita pregunté qué es la evangelización y algunos me dijeron que era anunciar las buenas nuevas. ¿Sí o no? ¿Y qué fue lo que me dijiste, Lucía, acerca de la evangelización? Estudiar la palabra para así poderla decir a otras personas. Y eso que ustedes dos acabaron de decir es cierto, pero es incompleto. Y entonces por eso es que a veces la iglesia no evangeliza, porque no tenemos el concepto que debe ser. Quiero que miremos ese primer aspecto importante del evangelio, y es que el evangelio consiste en conocer el evangelio. La evangelización consiste en conocer el evangelio. Suena redundante, pero la evangelización es una cosa y el evangelio es otra. El evangelio está aquí y la evangelización está ¿en dónde? En el corazón, en nosotros, ¿sí? Ahora, ¿qué es conocer el evangelio? Porque muchos dirían: no, pastor, yo conocí el evangelio ¿hace cuánto? Por ejemplo, en el caso mío, si usted me pregunta: pastor, ¿usted hace cuánto conoció el evangelio? Yo le voy a decir: hace 26, ya entré para 27 años. Y se lo voy a decir que de esos 27 años yo vine a conocer el evangelio casi en la mitad de 26, 13. Pongámosle, hace 12 años vine a conocer realmente el evangelio. Entonces, ¿qué será conocer el evangelio? Mire, la palabra evangelio en el griego es algo así como evangelión, se lee más o menos, pero lo que quiere decir es buena nueva. Buena nueva. Esa es la palabra evangelio, buena nueva. Ya nosotros, como hemos recibido a Cristo, nosotros sabemos que esa buena nueva, ¿cuál es? Es la buena nueva de salvación, por ahí lo dijeron. Es la buena nueva de salvación. Y fíjese que cuando usted mira el texto bíblico, aquí hay algo bien marcado, y es esto, versículo 20. Mire lo que hacen estas personas. Dice: sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre, de Cirene, que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles que las buenas nuevas acerca de ¿quién? De Jesús. Acerca de Jesús. Y aquí quiero empezar a centrarlos. Y es que a veces los que hacemos, y yo tengo que decirlo con mucha liberalidad, a veces los que hacemos de la evangelización algo que no es, somos los pastores. ¿Y saben por qué? Porque, por ejemplo, aquellas denominaciones que excluyen a Jesús, por ejemplo, ¿dónde metemos a los testigos de Jehová en este texto bíblico? Si las buenas nuevas son acerca de ¿quién? De Jesús. Son acerca de Jesús. Y los testigos de Jehová, ellos prácticamente excluyen a Jesús porque ellos dicen que es el Padre. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con
aquellos que solamente creen en las manifestaciones del Espíritu Santo y centran su teología y su denominación en el Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a evangelizar? Si no, el texto diría anunciándole las buenas nuevas acerca del Espíritu Santo. No, el mensaje de la evangelización y conocer el Evangelio tiene que ver con conocer a Jesús. Conocer a Jesús. Y entonces, cuando el apóstol Pablo utiliza el término evangelio, él se está refiriendo puntualmente a quién es Jesús. Y ese es el problema, que nosotros a veces cuando vamos a evangelizar, ¿qué hacemos? Decimos 1000 palabras y a veces decimos por ahí 1 o 2 veces Jesús. Y entonces ahí es donde está el grave problema, porque el que tiene el poder para salvar y el que tiene el poder en el evangelio, ¿quién es? Jesús, no es ni el pastor. Por eso yo le digo algo, tenga mucho cuidado a quién escucha usted en sus ratos libres. Yo no tengo nada con que usted escuche a un pastor, escúchelo. Pero si usted se queda más con aquello que es elocuente, con aquello que mueve sus emociones, pero que realmente no está siendo centrado en Jesús, usted va a tener graves problemas con su salvación. Porque la evangelización no solamente es de la iglesia hacia afuera, sino es todo lo que va entrando ¿a dónde? A nuestra mente. Entonces usted todos los domingos, ¿qué es lo que hago yo todos los domingos? Evangelizarlo. ¿Por qué? Porque le estoy dando evangelio, acerca de Jesús. Y fíjese que el Señor, cuando Él pensó en la iglesia, Él inspiró a hombres como Timoteo, como Pablo, a escribir el Nuevo Testamento. Y algo que ellos tuvieron, usted escucha palabras como al apóstol Pablo diciendo que hay un fundamento en el Evangelio. ¿Cuál es el fundamento del Evangelio? Jesús. Dice, nadie puede venir a colocar otro fundamento, hablando acerca de las bases, ¿cierto? Entonces, conocer a Jesús es conocer el Evangelio. Y una persona que no conoce a Jesús es una persona que le cuesta evangelizar. Ahora, miremos algo. Primera de Corintios 15:2. Ahí está algo que a mí me impacta, que es que todos nosotros los creyentes debemos tener ese pasaje en la mente. Mire lo que dice aquí. Colóquelo desde el 1 para que ellos tengan completa la idea. Dice, ahora hermanos, quiero recordarles que el evangelio que les prediqué, dice, el mismo que recibieron, en el cual se mantienen firmes. Siga. Mediante este evangelio son ¿qué? Salvos. Si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Fíjese la intención de Pablo a la hora de hablar del evangelio. Arrancó hablando, tengan cuidado, ustedes han creído al evangelio, les voy a recordar el evangelio. Ahora, pastor, ¿qué es conocer el evangelio? Aquí se viene, pero yo lo coloco aquí para poder leer a la par con usted. Vamos a entrar en el versículo 3. Dice, porque ante todo os transmití lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Y entonces aquí el apóstol Pablo empieza en el marco de la resurrección a hablar de lo que realmente es el evangelio. Si usted le va a preguntar a alguien qué es el evangelio,
y le va a decir, el evangelio es la iglesia, el evangelio es la buena noticia, sí, pero la buena noticia ¿de qué? Mire la buena noticia. Yo le voy a decir algo a usted. ¿Cuándo hablar de una muerte se convierte en buena noticia? En una buena noticia. Solamente en el evangelio. Porque imagine usted llevando una buena noticia. Oiga, venga que le vengo a dar una buena noticia a su... El evangelio, la buena noticia, ¿cuál es? Que Cristo murió. Esa es la buena noticia. Que Cristo murió. Y fíjese que los que tienen ahí el texto, dice, porque ante todo os transmití lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. En el versículo 4 dice, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Entonces fíjense que en 4 versículos, ¿qué está hablando Pablo? Que el evangelio comienza con conocer la muerte de Jesús. Conocer la muerte de Jesús. Y yo le voy a decir algo. ¿Cuántos conocen a fondo la muerte de Jesús? ¿Sabe que quedé muy triste con esta Semana Santa que pasó? Yo quedé muy triste y estoy orándole al Señor y le dije, Señor, ayúdame a lidiar con esta tristeza. Y me dice, ¿por qué? Yo le dije, quedé triste porque llevo 9 años aquí y en 9 Semanas Santas, la más inconcurrida fue esta. O sea, yo no sé dónde estaba la gente. Yo no sé si estaban paseando, si estaban aquí, si estaban en el asado, si estaban yo no sé dónde. Pero yo le voy a decir algo, no hay mejor semana para conocer la pasión y la muerte de Jesús que la Semana Santa. Porque usted se aparta, usted dice, yo no tengo que ir al colegio, yo no tengo que ir a la secretaría, yo no tengo que ir a ninguna parte, sino que me voy a dedicar ¿a qué? A conocer a Jesús. ¿Cuál es el problema? El problema es que hemos entrado en una de las épocas más peligrosas del cristianismo. ¿Cuál es una de las épocas más peligrosas del cristianismo? La frialdad. La frialdad. Hoy en día nos hemos enfriado a tal punto que ese frío nos aparta realmente del evangelio. Y entonces, al no haber ese conocimiento, esa frialdad gobierna. Y al gobernar esa frialdad, la mente se embota y se embotó la mente. Y usted realmente está en la iglesia, pero usted no conoce realmente la muerte de Jesús. Y entonces por eso cuando usted va a evangelizar le cuesta. Porque usted no conoce la muerte de Jesús. La muerte de Jesús tiene un sinnúmero. Mire, cuando estaba haciendo la materia de soteriología, soteriología significa salvación en el griego, tiene que ver con todo lo de salvación, y estudiar teología en la soteriología, que es la rama de la salvación, es algo tremendo. Me mandaron a leer un libro así de gordo y tenía que sacarle un resumen crítico, y fuera que tuviera la letra pequeña, grandecita, una letra pequeñita. Pero mire, por ejemplo, si yo no los quiero corchar, sino que esto es acerca de lo que estamos hablando. ¿Algunos de ustedes saben qué es la unión hipostática en la muerte de Jesús? ¿Sí ve? Ahí quedamos ya graves. ¿Qué es la unión hipostática en la muerte de Jesús?
Eso de que les acabé de hablar tiene que ver con cómo estaba muriendo en la cruz un hombre que era 100% hombre, pero que era 100% Dios. Y mirar todo lo que pasó alrededor de eso, porque Jesús era Dios, pero Dios está muriendo, pero Dios no puede morir. Entonces, ¿quién es el que está muriendo ahí? Y usted tiene que tener eso claro, porque eso es lo que produce salvación. Y a veces nosotros no lo conocemos. Nosotros decimos, sí, Jesús vino y murió ahí en la cruz, y pobrecito le pegaron y sintió sed y le dieron fue vinagre, y nos quedamos con eso. No, usted tiene que conocer realmente qué sucedió y por qué el Padre le dio la espalda. ¿Por qué el Padre le dio la espalda? Porque necesariamente Él tenía que darle la espalda, porque aunque Él fuera Dios, llevaba el pecado de todos nosotros, y Dios no se relaciona con el pecado. Y así fuera su Hijo, así fuera divino, Él no podía dejar de hacer justicia. Y entonces todo eso agranda nuestra fe, agranda nuestra fe. Y cuando usted va a evangelizar, usted tiene argumentos. ¿Qué le estoy diciendo? ¿Cuántos de los que están aquí venden algún producto? Varios. ¿Cuántos de los que están aquí son vendedores que venden por lo menos un solo producto? Mire, yo le voy a decir algo. La iglesia se asemeja mucho a un vendedor. Mire, si el vendedor no conoce el producto, no vende nada. Usted no se ha topado con esos vendedores que le dicen, venga, yo le vendo estas ollas son así, son vitalicias, estas ollas son en acero no sé qué, estas ollas son así, estas ollas son para esto, y le meten una enredada que realmente a usted ¿conocen a alguien así? Escúcheme, a nosotros nos da risa, pero cuando el Señor pensó en llevar a cabo el mayor negocio de la historia, y usted dirá, uy pastor, ¿cómo así que el mayor negocio? ¿Sabe por qué es el mayor negocio? Porque un alma que usted se gane evangelizando, un alma dice que no alcanza el dinero que hay sobre la tierra para pagarla. Por eso el que gana alma se hace rico. Y usted dice, pastor, a veces usted se siente pobre, usted sale ahí y usted dice, uy no mano, yo me siento, y usted se va para la finca y ese barrialero y usted dice, yo me siento pobre. No, usted que gana un alma, usted es la persona más rica sobre la tierra. Y entonces ese vendedor del producto tiene que conocerlo. Pero nosotros a veces no conocemos, nosotros a veces por encimita. No podemos cometer ese error, porque la evangelización es algo de vida o muerte. Yo quisiera que en algún momento el Espíritu de Dios les hiciera sentir que usted tiene el remedio sobre la muerte. Vuelvo y le coloco otra ilustración. Entró una pandemia a la Macarena. Y es una pandemia que está matando a la gente. Pero los únicos que tienen la vacuna para esa pandemia son los cristianos. ¿Qué haría usted como cristiano? ¿Se quedaría callado? ¿Qué haría? Usted se sale de la ropa y usted dice, no, vengan, hagan cola aquí, hagan cola en Alianza, hagan cola en las iglesias que los vamos a vacunar para que no se mueran. Y exactamente está pasando con esto. El evangelio es eso. El evangelio es la vacuna contra la pandemia del pecado, contra la pandemia del infierno. Y si usted se queda callado, usted va a ser una persona
que está pecando por omisión. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado ¿por qué? Por pecado. Entonces, pero yo vuelvo y le repito, a veces yo digo, Señor, ¿por qué la iglesia no evangeliza? Porque no conoce. Entonces, conocer el evangelio tiene que ver con la muerte de Jesús. Sigamos leyendo donde estamos. Versículo 3. Dejemos el 3 para que ahí fue donde hubo el apagón. Dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el evangelio. Versículo 4. Que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Y mire lo que viene aquí. Dice, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Eso lo escribe Lucas en el tiempo de Lucas. No vayan a pensar que todavía hay gente viva de esa. Versículo 7 dice, luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles. Y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, lo dice Pablo. Dice el versículo 9, dice, admito que soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Sabe a veces la gente por qué no evangeliza? Porque el pasado lo acusa. Y entonces uno dice, no. Yo, por ejemplo, a mí me daba pena ir a evangelizar en Cumaral. Yo se lo digo. Si yo en Cumaral tiré piedra, le pegué a las puertas, ¿qué era lo que no hacía yo de chino allá en Cumaral? Y no, el día de repente se convirtió el Evangelio Martín. Vaya, predíquele a alguien. Claro, ¿eso causa qué? Eso causa un efecto rebote. Y usted dice, no, ¿yo qué voy a predicar? Y fíjese que Pablo lo está diciendo ahí, admito que soy el más insignificante de los apóstoles, que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia. Él lo está aclarando. Y él dice, aunque yo perseguí a la iglesia, a mí también se me apareció. Y déjeme decirle algo, cuando Dios se le aparece en la vida a cualquiera de nosotros a través de Cristo, es imposible no hablar de Cristo. Y entonces ahí vamos trabajando. ¿Qué es el evangelio? ¿En qué consiste? En conocer el evangelio, en conocer a Jesús. Conocer a Jesús es conocer el evangelio. Dice aquí, era obvio que estos creyentes conocían a Cristo y lo que había hecho. Estamos en el texto, vaya al texto hebreo que es el Hechos. Ellos predicaban acerca del Señor Jesús. Y la pregunta que yo quiero para terminar este primer aspecto es, ¿qué tanto conoces a Jesús? Conocer a Jesús no es conocer la iglesia. Escuche lo que le voy a decir. Conocer a Jesús no es asistir a la iglesia. Usted tiene que pasar a un nivel de conocimiento, tanto intelectual como emocional, porque de lo contrario va a quedar muy difícil. Por ahí comienza la evangelización, conociendo el evangelio, conociéndolo. Vamos a mirar el segundo aspecto del evangelio, porque dice aquí que la evangelización consiste en compartir el evangelio. Ahora, ¿qué eso de compartir el evangelio? Lo primero que nosotros pensamos es hablar de Cristo. Hablemos. Y entonces quiero decirle algo. Compartir el evangelio, nosotros siempre se lo hemos dejado ¿a quién? A los pastores, a los misioneros, a los evangelistas.
a los que trabajan de tiempo completo, ¿sí o no? Pastor, pero mire, esto es algo tremendo. Yo crecí en una iglesia igual a esta, con los 5 propósitos. Era evangelismo, madurez, comunión, bueno, todos los propósitos. Y allá existía, como existe aquí la coordinadora, escuche, la coordinadora de evangelismo es la hermana Omaira. Y yo me acuerdo tanto que el pastor decía, el coordinador de evangelismo tiene que amar a las almas, tiene que sufrir por las almas. Y yo en ese tiempo era coordinador de ministerio del área del servicio. Y yo me acuerdo que salíamos a hacer eventos y tocaba hablarle a la gente, así en el parque, esos eventos evangelísticos. Y yo me acuerdo que la coordinadora de evangelismo, ella se hacía detrás del bafle y me llamaba a mí y llamaba al otro pastor, que hoy es pastor, el pastor de Restrepo, y nos decía, venga, vaya usted, háblele usted, que a mí me da como pena. Y yo me ponía y decía, pero esta muchacha, ¿qué hace de coordinadora de evangelismo? Si le da pena hablarle a alguien. Bueno, pasaron los años. Hoy en día todavía es coordinadora de evangelismo. Pero yo le voy a decir algo. Es un peligro caer en manos de ella. Usted sale o sale convertido. Esa mujer adquirió un amor, un conocimiento por las almas impresionante. ¿Qué le estoy queriendo decir? Usted está ahí tal vez y dice, no, yo no me he ganado ni a mi suegra. Eso sí que es bien, ese sí que es un evangelista premium, ese es el evangelista premium. Ese es fuera de serie, el que se gane a la suegra. Esa mujer evangeliza donde sea, porque ya entendió qué es el evangelismo. Porque el evangelismo, escuche lo que le voy a decir, todos necesitamos ser evangelistas. Y mire lo que le voy a decir al contrario, el evangelismo necesita de todos los creyentes. No, pastor, es que el evangelismo es para aquel que tiene es que esa persona se le facilita hablar. No, pastor, es que esa persona tiene como el don. No. Si usted mira versículo 20, ¿qué dice el texto? Sin embargo, había entre ellos ¿qué? ¿Qué dice ahí? Algunas personas. Y ese algunas personas, ¿qué nos está diciendo? Que eran personas ¿qué? Normalitas. Ahí no dice, sin embargo había entre ellos unos doctores del evangelio. No. Ahí no dice, sin embargo había entre ellos unos pastores. Sin embargo había entre ellos algunos evangelistas. No. El texto es claro, la iglesia está corriendo, la iglesia se está escondiendo porque le dio pena, porque le dio miedo, porque le da de todo a la iglesia evangelizar. Mas sin embargo dice que había entre ellos algunas personas. Y yo quiero ser positivo, y más que positivo quiero tener fe, que entre nosotros hay algunas personas que evangelizan. El evangelismo, compartir las buenas nuevas, es para cualquiera. No es para el doctor, no es para el pastor que sabe teología, que se leyó el libro gordo de la salvación. No, usted puede evangelizar. Ay, pastor, pero es que yo no conozco, hasta hace poquito yo conocí. No, usted mire, hay miles de testimonios. Una niña así recién convertida, fue tocada por el Señor y reconoció los pecados. Fue una conversión tremenda, porque ella dice, el evangelista estaba hablando del perdón de pecados, y ella en un momento, la niña, el auditorio quedó en silencio, y ella se para y dice, yo acepto a Cristo, yo soy una pecadora. Una niña de apenas escasos 8 años. ¿Usted sabe qué es eso?
Y esa niña, se cuenta la historia, que llega a la casa. Así, esa niña asistía como asiste cualquier niña a la escuela dominical, pero ese día llegó temprano al servicio, el evangelista estaba, se arrepintió. Ese día esa niña lloró, hizo llorar a la congregación y llegó a la casa y el papá era un maltratador, alcohólico, de todo. Y esa noche, el papá se convirtió a Cristo. Esa niña lo cogió y le narró lo que el pastor le dijo y desde el corazón ella le decía: papá, es que no me explico lo que estoy sintiendo, pero la verdad yo sentí que era una pecadora. ¿Usted sabe qué era que le dijera eso al papá? El papá cayó bajo el poder del Espíritu Santo, tocado también por el arrepentimiento, y se convirtió a Cristo. Fue una familia pastoral tremenda. Fue una familia pastoral que ganó almas, pero no está escrito cuántas. Ganó muchísimas almas esa familia pastoral. Un borracho maltratador y una niña que recién convertida evangelizó al papá. Si usted dice: no, pastor, mire, ahí está. Estas personas pudieron ver la necesidad que había allí en Chipre y en Antioquía. Ellas vieron y dijeron: si estos se quedan callados, nosotros vamos a hacer el trabajo. Y se metieron a evangelizar y les hablaron acerca de las buenas nuevas de Jesús. Ahora, debemos contar las buenas nuevas. Ahí voy a hablarle de por lo menos unos 3 pasos que hay allí, que no los tengo aquí, pero le voy a decir. El primero es contar las buenas nuevas. ¿Qué es contar las buenas nuevas? Es contar cómo nos salvó Cristo. Y entonces usted puede contar lo que le acabé de decir: Cristo murió, Cristo esto, Cristo lo otro. Pero nosotros no podemos quedarnos en que la evangelización es contar las buenas nuevas, porque ¿sabe qué es lo que le hace daño a la evangelización? Solamente contar las buenas nuevas. ¿Sí? Eso, y le voy a explicar esto, porque es que después de contar las buenas nuevas viene el segundo paso, que es testificar acerca de Cristo. ¿Qué es testificar acerca de Cristo? Es contar con mi propia experiencia de salvación lo que Cristo ha hecho en mí. Entonces usted se imagina a alguien, ahorita lo ponemos, Mame cuidado, ahorita lo ponemos. Me dice que me saca de la idea en que estoy. Pongo cuidado allá o estoy aquí. Bien, es testificar de Cristo, es contar con nuestra propia experiencia lo que es la salvación en nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que usted jamás va a poder evangelizar si usted no ha tenido una experiencia con el evangelio. Por eso el evangelio se vuelve más efectivo cuando usted cuenta su propia experiencia. Le explico. Usted coge al vecino y resulta que usted lleva 50 años en la cuadra, y durante esos 50 años en la cuadra usted todos los fines de semana escucha unos quejidos y usted escucha unas gazaperas y usted dice: oiga, esa gente mantiene. Y resulta que usted se entera que ese hombre le pega a la esposa, es maltratador, y resulta que usted vivía lo mismo. Pero usted recibió el evangelio y usted cambió. Y usted dijo: yo cambié, mire que esto. Usted no puede quedarse callado y usted lo va a evangelizar y usted le cuenta las buenas nuevas y le dice: mire, Cristo murió por nosotros. Mire, Cristo murió en la cruz. Él llevó nuestros pecados, pero Él murió y resucitó. Y usted le está contando apenas. Pero cuando usted empieza a testificar, ahí sí es que se pone bueno. Porque usted le va a decir: no, y esto que le estoy contando, usted no se imagina cómo cambió mi vida. Porque a mí me daba ira y yo le pegaba a mi esposa, yo le pegaba y yo la maltrataba. Y eso, cuando yo recibí a Cristo, yo empecé a sentir algo diferente, yo empecé a cambiar. Y la verdad, hoy en día yo veo a mi esposa es como una reina. Yo me arrepiento y me arrepentí por eso hoy. Dígame, ¿qué causa eso en la otra persona? Ganas de recibir ¿a quién? A Cristo. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia?
que sabe contar, pero no sabe testificar. ¿Y sabe por qué no sabe testificar? Porque no ha permitido que el evangelio lo transforme. ¿Ah? Usted puede ir a predicar, y eso es como si yo le dijera a usted: venga que le voy a hablar de las buenas nuevas de Cristo. Usted no sabe, Cristo me ha cambiado, y fumando. Dígame, ¿qué es eso? Ahí no hay testimonio, ahí no hay testimonio. Está la verdad, conoce a Cristo, pero Cristo no ha transformado la vida. ¿Saben por qué nuestros hijos no se quieren convertir al evangelio? Porque nosotros venimos a la iglesia y somos campeones para decirles: no haga, no toque, no mire, usted levántese, vaya, haga de todo. Y apenas nos miran pelear con nuestras esposas, nos miran que las maltratamos, que a veces la empujamos, que a veces le gritamos. Dígame, ¿qué hijo se quiere convertir al evangelio? Ninguno. Pero si usted con el testimonio empieza a mirar y el hijo empieza a decir: oiga, mi papá, ese man ha cambiado. Mire ese man lo que hacía antes. Ese man no traía ni para la comida, ahora mantiene ahí, trae el mercadito. Mire, ese man no nos compraba ni, solo por allá para diciembre nos compraba los calzones y las medias, nada más. Ahora mi papá mantiene pendiente de nosotros. Ay, yo quiero ir donde mi papá está cambiando. Yo quiero a ese Cristo que está cambiando a mi papá. Ese es el evangelio. Por eso tenemos que aprender a evangelizar. A veces no testificamos, a veces parecemos guacharacas. Y hable, pero no testificamos. ¿Es usted esa señora que viene a la iglesia, adora, pero que nadie le puede hablar porque cuando está allá en la calle tiene una cara de 38 y cualquiera le dice algo y usted, de una vez dígame, ¿quién va a querer? Usted puede ser muy evangelista, usted puede hablar demasiado de Cristo, pero si usted todavía gobierna a su esposo y usted lo manda y usted todavía no está testificando. Digan amén. ¿Sí ve? Ellos empezaron a testificar de lo que Cristo había hecho. Mire, esto es algo tremendo. ¿Quiénes eran los encargados de evangelizar? Los que estaban en Jerusalén, los que estaban allá, los duros, los que salieron corriendo por la dispersión, pero dijeron que ellos llegaron y se quedaron callados. Pero algunas personas que habían sido tocadas por Cristo, que habían sido cambiadas, ellos dijeron: debemos predicarles a ellos. Ellos están con miedo, ellos quieren esconderse y nosotros los vamos a alentar, nosotros vamos a hacer la tarea de ellos, vamos a predicar. Ahora, no solamente es contar, no solamente es testificar, sino que viene el tercer paso, y el tercer paso tiene que ver con esto, mire. Caminar con esa alma a la cual usted le ha contado y le ha testificado. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Y aquí es donde muchas veces ese chicharrón sí sé que se le botan al pastor. Pastor, ahí le traje un alma, hágale para adelante. Claro, pues ¿qué más quieren? Traen un problema y no son capaces de lidiar con el problema, sino me lo dejan es a mí. Y yo le digo una cosa, ahí es donde nosotros estamos fallando en la evangelización, porque evangelizar no es solamente contarle, testificarle de lo que Cristo ha hecho en mí, sino es cogerla de la mano y empezar a caminar, es cogerla del WhatsApp así y decirle: hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás de embolatada? Pero tranquila que yo estoy llorando por ti.
Eso es caminar con las personas. A veces nosotros evangelizamos y no nos volvemos a acordar de la persona. Y entonces uno dice, porque esto nos empuja a ese tercer aspecto del evangelio. Mire lo que es el tercer aspecto del evangelio. Vamos allí, al tercer aspecto del evangelio. La evangelización consiste en concretar el evangelio. Hay algunos que están aquí que los estamos concretando. ¿Qué es concretar el evangelio? Mire, vamos al texto bíblico y que sea el texto el que hable. Vamos al versículo 22. El 21. Para concretar el evangelio, quiero que apunte esto, si usted lo toma nota, para concretar el evangelio necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? El texto es claro. La iglesia corriendo porque los iban a matar. Pero algunos hablaban de Cristo porque lo conocían, ¿cierto? Pero el poder, dice, el poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Qué es el poder del evangelio? El Espíritu de Dios. Y cuando ellos evangelizaban, los demonios. Cuando usted mira el relato que está detrás de esto, está la evangelización de Samaria, que la hizo Felipe, que en algún momento vamos a hablar de ello. Y todos quedaron así, porque cuando se iba predicando, se iba contando, se iba testificando, el Espíritu de Dios se movía. Y mire que aquí dice que a quién mandaron cuando se dieron cuenta de este suceso. Versículo 22 dice: la noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén. ¿Cuáles sucesos? ¿Cuáles sucesos? Que había gente predicando, que había gente evangelizando, que ellos, a pesar de que llegaron a esconderse, que llegaron y se quedaron callados, hubo gente que empezó a evangelizar. Y ahí hay algo en el texto, y es que dice: y empezaron a evangelizar a los de habla griega. Quiere decir que el evangelio se empezó a extender, porque el evangelio apenas estaba con los judíos, y cuando ellos tuvieron que ir a otras regiones estaban los gentiles, los que hablaban griego. Y entonces usted sabe que el judío decía que ellos eran los únicos salvos y que nadie más tenía derecho a la salvación. Y esas personas que estaban allí predicando, que se atrevieron a evangelizar, empezaron a hablarle a otras culturas, a otros idiomas. Y cuando pasó eso, se enteraron en Jerusalén, dice, y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, ¿qué hizo? Se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito ¿de qué? De permanecer fieles al Señor. ¿Qué llegó él a alentar a la gente y decirle: venga, hermano, usted ya comenzó, usted ya entró a la iglesia, usted ya se bautizó, póngase pila, no vaya a echar para atrás, ahora cásese, no se vaya a quedar ahí estancado, usted tiene que ser fiel al Señor? Y empezó él a animarlos. Dice: pues era un hombre que, versículo siguiente, bueno y que lleno del Espíritu Santo. Mire, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Dice: y un gran número de personas, ¿qué hizo? Aceptó al Señor. Pero aquí viene lo bonito, porque ese tercer paso, que es concretar el evangelio, dice que después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo. Mire. Yo les hablé ayer en el ayuno a los que vinieron. ¿Por qué Bernabé sale corriendo a buscar a Saulo? ¿Por qué Bernabé sale corriendo para Tarso a buscar a Saulo?
Es difícil contestarnos esa pregunta. No. Porque tal vez Bernabé era un pastor. Él era un pastor. Y él necesitaba de un maestro. De un maestro. ¿Por qué? Mira el versículo 26. Versículo 26. Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia. ¿Y qué dice ahí? Y enseñaron a mucha gente. Eso es concretar el evangelio. Mire, yo le voy a decir algo. Yo estoy orando para que Dios se le revele a unas pintas para que me ayuden a enseñar. Estamos faltos de maestros. Pastor, ¿por qué la gente llega y se va? Se lo voy a decir claro, porque no hay casi maestros. Y entonces la iglesia evangeliza y la gente llega y podemos hacer el seguimiento. Pero mire lo que pasó aquí. Este hombre está mirando el cuadro y él dice, la iglesia va a crecer. Esas algunas personas que están predicando, la gente les está creyendo porque tienen testimonio, les están contando acerca de Jesús. Pero esa gente va a llegar a la iglesia, esa gente toca discipularla. Esa gente toca empezar a adoctrinarla. Y dice que fue corriendo y trajo a Pablo, a Saulo lo trajo, y empezaron durante un año. Hágale, papá, hágale. Biblia, 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 Biblia. Y les dio, y les dio, y les dio, y les dio. Ese es el problema de la iglesia de hoy en día. Y yo voy a hacer aquí un poco fuerte. Voy a hacer un poco, eso se llama, cuando uno se pone como muy exigente en el evangelio, le dicen que uno se puso muy... Hay una palabra que raya con esto. No, muy fanático. Fanático. Pastor, usted es muy fanático. Fanático. Y en medio de ese fanatismo le voy a decir algo. Si usted ama al Señor, si usted ha sido tocado por ese Jesús, usted debe entender que el Señor lo tiene que usar, lo quiere usar. Pero nunca vamos a poder llegar a la plenitud de nuestro ministerio, de nuestro llamado, si no entendemos que esto requiere de tiempo. Mire, esa gente a la cual se le predicó, yo me imagino a la gente que le predicó los domingos. Cuando llegó el chisme allá a Jerusalén, hablaron los del concilio y dijeron, esa gente no podemos dejarla así, mandémosle a Bernabé. Bernabé llega y se da cuenta de que la iglesia se está empezando a cuajar y él dice, necesito a alguien que me enseñe. ¿Qué empezaron a hacer? Ellos pasaron de reunirse solo los domingos a reunirse entre semana a estudiar la palabra. ¿Saben por qué a veces no evangelizamos? Porque no estamos concretando el evangelio. Concretar el evangelio es que usted le habló a una alma y usted tiene que empezar a concretarla. ¿Concretarla qué es? Hermano, bautícese. Concretarla no es solamente darle palabra, sino es caminar de la mano con ella. Caminar de la mano es ir a jugar micro con él, para que lo vaya conociendo a uno. Concretar un alma es que usted debe pasar tiempo con esa persona. ¿Cuánto tiempo pasé con usted hace unos días? Bastante, ¿cierto? ¿Usted sí sintió eso? Que duramos como casi 3 meses en que hablábamos de los 5 o 6 días de la semana, hablábamos 4 días y no hablábamos cualquier hora, sino por ahí unas 2, 3 horas que nos quedamos hablando.
¿Qué estaba yo haciendo ahí? Concretando el evangelio. Yo le hago una pregunta: ¿a quién está concretando usted? Porque si usted me dice, pastor, yo estoy evangelizando, pastor, yo estoy evangelizando, sí, usted está, ¿a quién está concretando? Porque es que evangelizar no es solamente decirle, ole, crean el evangelio, vaya para allá. No, camine con él, camine con él, pague el precio, ayúdelo, dele un consejo con su mismo testimonio. Váyase a pescar con el pastor. ¿Cuántos quieren ir a pescar? Ahí es donde les empiezo a hablar, en la repartida del pescado. Ahí cogí algunos y ya aprendió, mi compañero ya aprendió, porque antes era con la ley del embudo, lo ancho para él y lo angosto para uno. Y le dije, no, qué pena, papito, pero si usted se empecina en eso, yo no vuelvo a salir con usted. Hace poco salimos con un hermano de la iglesia, cogimos un pescado y le dije, baje la gramera, coja el cuchillo, cogí yo el hacha, tin, 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 en 4 partes iguales, en 4 bolsitas, y le dije, así se reparte. Ahí me van conociendo, ahí vamos empezando a evangelizar. Eso es lo que tenemos que hacer. El hermano de lejanías, él ya las cogió como era. Y él dice, yo me voy para finca tal, allá donde los vecinos, allá miro el partido con ellos, allá hacemos de comer, allá esto, y yo me bajo otra vez para mi finca. Eso es evangelizar. Evangelizar no es solamente hablar, es que usted tenga la capacidad de sacar el tiempo para empezar a concretar. Mire, ¿cuánto duraron ellos? ¿Cuánto duraron ellos allí? Durante 1 año. Y eso que eran predicadores itinerantes. Por ejemplo, llegó Bernabé a donde estaba Saulo y le dijo, camine que lo necesito allí. Se lo llevó. Y Pablo jamás se imaginó que se iba a estar 1 año ahí. ¿Qué lo hizo quedar? El amor a las almas. Usted jamás podrá caminar con alguien si no tiene amor por esa persona. Eso es lo que Dios nos enseña. Yo he querido caminar con algunos, pero son esquivos a que uno camine con ellos, porque son de las almas que dicen, hasta aquí nomás, pastor, no entre más. Entonces cuando me dicen así, yo digo, ahí se lo entrego, Señor, camine usted con él. ¿Se dan cuenta? Versículo siguiente. No, hasta ahí, dejémoslo ahí. Aquí ya empieza otra idea de pensamiento. Entonces, resumiendo lo que les quería decir hoy, es que la iglesia tiene un llamado a evangelizar. Primero, tiene que conocer lo que es el evangelio. Segundo, debe compartir. Pero compartir, hablamos que es contar, que es testificar y que es dirigir a la persona. Y tercero, concrete el evangelio, quede en algo, que no quede volando. Por ejemplo, hoy, mire, ¿sabe dónde está el déficit más grande de la iglesia? Y se lo voy a confesar hoy que estamos hablando aquí. El déficit más difícil de la iglesia es el concretar el evangelio. Porque la iglesia hace eventos, por ejemplo hoy. Yo le agradezco a todos los que colaboraron, a todos los que dijeron, pastor, aquí hay esto, aquí hay lo otro. Todos son lindos, todos colaboran. Vamos a evangelizar a los niños, vamos a celebrar el Día del Niño, van a venir los niños, les vamos a hablar a los niños. Vienen los niños, a veces llega una familia. Quiere decir que la iglesia hace el trabajo, porque unos dan, el liderazgo se mueve. Anoche duraron hasta las 11, 12 de la noche cortando papelitos, inflando bombas para la decoración y todo, y el pastor se acostó bien tardecito mirando el mensaje y dele por aquí, por allá. Todos hacemos el trabajo. ¿Sabe dónde está el problema? En concretar el evangelio. No lo concretamos, predicamos, pero no queremos pasar el tiempo con la persona. ¿Qué le estoy diciendo? ¿A cuántos tenemos que ganarnos este año? A 1. Gánese a Ciro.
Gáneselo. Mire, muchas veces ganárselo es gastarle un almuerzo. Pero si usted es de esos que toco madera, usted no le bota un grano de maíz al gallo de la pasión. Usted jamás se ganará un alma. Jamás. Pero si usted dice, no, un almuerzo. Mire, yo he gastado gasolina con una pinta, pero siento que lo tengo de un hilo. Lo tengo de un hilo. Hemos entrado ahorita en una cosa bonita con esa persona. Lo tengo y ahí estoy que le meto la estocada final. Pero soy de los que he gastado gasolina. Bueno, nos vamos a pescar. Hágale. Vamos. El amor hacia las almas. Si usted tiene una persona que está evangelizando, camine con ella, llévela a almorzar. O si no tiene plata, dígale, venga, ¿usted qué está haciendo? No, yo estoy por allá boleando guadaña, eso está más duro por allá. ¿Y sabe qué le dicen a uno las personas a veces? Oiga, usted debería ir a acompañarme un día por allá. ¿Qué por allá? Cójale el hilo y dígale, listo, yo mañana lo acompaño. Así usted no sepa hacer nada, por lo menos cálguele el agua ahí, el timbo para donde él va y sírvale. Ya con eso usted se lo está ganando. Mire, yo le debo a mis hijos, les debo unas disculpas, a mi hijo Samuel más que todo. ¿Saben por qué yo no me he podido ganar a Samuel? Porque es un hijo que me cuesta andar con él. Yo le quiero soltar un poquito de lo mío. Yo a veces ando más con las ovejas de otro corral que con las mías. Y entonces a veces el Señor me lo ha dicho, ande más con él, ande más con él. Vaya a donde él está jugando, siéntese a verlo y ahí se lo va a ganar. Esposos, caminen con su esposa. ¿Qué es caminar con su esposa? Ay, pastor, yo me quiero ganar a mi esposa para Cristo, que ella ame a Cristo, que la ame. Lave la loza, lávela, hágale el almuerzo un día a estos. Y entonces la esposa dice, uy, qué bicho le picó. Cristo. Y usted se la empieza a ganar, ¿cierto? Se lo empieza a ganar. Eso es concretar el evangelio. ¿Se da cuenta de lo que es evangelizar? A veces creemos que evangelizar es hable de Cristo. No, es todo lo que le acabé de decir. Estos hombres se dieron la tarea de andar un año. Usted va y revisa la iglesia de Éfeso, y en Éfeso no fue un año. ¿Cuántos años fueron en Éfeso? 2 años y medio. Ellos sabían cómo era la cosa. Nos vamos a ganar a uno para Cristo. Terminando el año, yo creo que el Señor Jesucristo va a venir y se va a parar ahí en la puerta y le va a decir, Fabián, ¿dónde está el que se ganó? O Mayra, ¿dónde está el que se ganó? Ana, ¿dónde está el que se ganó? Llámela. Dale, ¿qué hubo, mamita? ¿Cómo está? ¿Qué está haciendo? Ay, yo la esperaba hoy en la iglesia. No, es que estoy metida en unos problemas. Diga, esta semana la visito. Vaya y le da una palabra y con eso ella tiene para volver. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cuántos van a ganarse uno más para Cristo? Y le digo algo, no es para que la iglesia se llene. Es una tarea que Dios nos ha encomendado. Los que llegaron temprano se dieron cuenta del texto que leyó el hermano. Jesús saca el libro para leerlo, el rollo, y lee Isaías y dice, por cuanto el Espíritu de Dios me ha ungido, ¿para qué? Y para predicar las buenas nuevas. El Señor Jesucristo lo hizo, caminó con los 12. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Amén. Colóquese de pie y oramos al Señor.
Vamos a mirar de pie esta frase. Coloquemos los pasos. Ahora sí, mire. Los pasos para evangelizar. Primer paso, ¿cuál es? Usted se convierte en un ¿qué? En un pescador, de allá abajo. Ah, bueno. En un... No, mírelo bien. Juan José lo miró bien. ¿En un pecador? Listo. Romanos 3:23, usted tiene que leerlo, léalo. Y usted mira ahí. Segundo paso, Dios hizo algo para remediar su situación. Usted empieza a mirar el versículo. Tercer paso, debe usted recibir a Cristo. Ahí le dice Juan 1:12, cómo usted recibe a Cristo. Paso 4, confesar el pecado y dejarlo. Tiene que ver con el arrepentimiento. Y el quinto paso es confesar y creer que Jesús es el Salvador. Cuando usted vaya a evangelizar a alguien ahí, mire, y no se acuerda, a mí me pasaba. Yo iba a evangelizar a alguien y a mí se me olvidaban los versículos. Y yo decía, ay. Y usted primero tiene que comenzar por estos pasos. Cuando usted hizo estos 5 pasos, ahí sí suéltele su testimonio. Y ya al soltarle el testimonio, ya después empiece a caminar con él. Coloca la frase. Si a los perdidos queremos llevar la salvación, ¿qué debemos hacer? Debemos movernos en la evangelización. Hoy nos vamos a mover en la evangelización. Y quiero que entienda esto. Todos los eventos que hacemos en la iglesia son eventos puentes. Puentes. ¿Por qué se le llaman puentes? ¿Sabe qué es el evangelismo? Un puente. Piense en alguna carretera que algún día se le cayó un puente. ¿Cómo queda la gente? Incomunicada, ¿cierto? Cuando usted hace un evangelismo, por ejemplo el Día de la Madre, que queremos celebrar, el Día de la Familia, es que de esos eventos por lo menos una familia cruce ¿qué? El puente. ¿Cuál es el puente que tendemos? Los traemos, les damos una atención, se les da un refrigerio, un detalle, pero la gente se le da una palabra y usted los contacta. Ese es el puente evangelístico. Cuando ya ese puente está, que es lo que vamos a empezar a hacer, vamos a mandarlos a unos grupos que estamos estructurando con el hermano Dustin, que se van a llamar más o menos los GCC, grupos de crecimiento y comunión, donde en la casa vamos a hacer grupos familiares para empezar a crecer. Entonces, si a los perdidos queremos llevar la salvación, debemos movernos en la evangelización. Ay, pastor, pero es que hoy es de niños, ¿yo qué hago ahí? Es importante que los niños miren a la iglesia, dé su aporte, pero venga y miren en qué se da su aporte. Mire y esté allí atendiendo por ahí, jugando con los niños. Ya cuando hay eventos con adultos, pues usted participará con los adultos. Pero siempre nos vamos a mover tratando de ganar las almas. Cierre sus ojos y oremos al Señor ahí donde usted está. Y dígale: Padre, tú me estás llamando a evangelizar. Y quiero que por un instante piense en aquellos integrantes de su familia que están perdidos. Piense en ellos. Pero también quiero que piense en esta comunidad de la Macarena, que es donde Dios lo ha traído a formarlo, para que usted gane.